Elena Navarro tenía 34 años y vivía inmersa en la arquitectura de las consecuencias. Su oficina ocupaba el piso 42 de la Torre Vanguard. Un rascacielos de cristal y acero que se alzaba imponente sobre el bullicio financiero de Madrid. En el distrito Azca. Desde allí, podía contemplar cómo la ciudad se perdía en la bruma al horizonte, donde los modernos edificios se fundían con los tejados tradicionales. Pero esa noche estaba mucho más abajo, sumergida en la luz cálida y dorada del restaurante El Dorado, en el barrio de Salamanca. Un lugar donde el viejo dinero madrileño acudía a celebrar en silencio su propia resistencia. El aire estaba cargado con el aroma de vieiras a la plancha y lana húmeda por la típica llovizna de Madrid. El sonido era una sinfonía cuidadosamente orquestada de cubiertos tintineando contra porcelana fina. Murmullos discretos y el lejano eco de la vida nocturna de la capital. Frente a ella, su padre, Enrique Navarro, golpeaba con el dedo la pantalla de su teléfono y lo inclinaba hacia ella. La luz se reflejaba en su gemelo de oro pulido. «¿Mira esto?», dijo con esa voz baja y ronca que siempre había sido su arma favorita. En la pantalla, una noticia profesional sobre Alejandro Ruiz, de 26 años. Recién nombrado vicepresidente ejecutivo en Meridiano Capital. Enrique deslizó el teléfono de vuelta, clavando su mirada en ella sobre el terciopelo del reservado. No hacía falta que dijera más. Las palabras flotaban en el aire, tan visibles como el vapor que subía de los platos. Dejó que el silencio se alargara, que la implicación se clavara bajo su piel. Elena sentía el peso de su decepción, esa presión familiar que cargaba desde niña. Era algo denso y frío. «Ya ves, Elena», continuó al fin, cogiendo su copa de vino. El rojo profundo del Rioja giraba como una joya líquida. «Es la mitad de tu edad y te lleva toda una vida de ventaja». El dardo dio justo donde él quería. No se trataba solo de su carrera. Era su existencia entera. Medida y encontrada insuficiente frente al ascenso meteórico de un desconocido. Elena notó cómo se le tensaba la mandíbula. Un reflejo que llevaba años intentando borrar. Su respiración se detuvo un segundo antes de obligarla a salir. Lenta y controlada. Se concentró en el panecillo de su plato. La corteza crujiente. El interior suave. Arrancó un trozo con deliberada lentitud, presionando los dedos en la masa. Se lo llevó a la boca. Masticó y tragó. Era un ancla física en el mar revuelto del juicio de su padre. Le costó trabajo hacer que su garganta funcionara. Demasiado pronto también puede ser un error. Respondió con un tono medido y neutro que no traicionaba el ácido que le quemaba el estómago. Lo miró directamente a los ojos fríos y evaluadores. Un sonido seco y rasposo escapó de los labios de Enrique. No era risa. Era el sonido del desprecio hecho voz. «Excusas», bufó, descartando con un solo soplo sus palabras. Su carrera. Toda su estrategia vital. Dio un sorbo al vino y su mirada ya se perdía por el salón buscando a alguien más interesante. Más exitoso. Más digno de su atención. Para él. La conversación había terminado. Había emitido su veredicto. Ella se quedó con el regusto del pan rancio y su crueldad casual. Elena permaneció sentada. La espalda rígida. Las manos en el regazo. Sintiendo la tensión vibrante dentro de ella. Una cuerda estirada al límite que zumbaba con una energía furiosa y silenciosa. Más tarde. El frío de la noche madrileña apenas enfrió el alambre caliente de la ira que aún le latía en las venas. Entró en la casa de su madre. La misma donde había crecido. Un lugar lleno de fantasmas enfrentados. El aire estaba viciado. Cargado con el olor de flores marchitas y los cigarrillos de su padrastro. El silencio era distinto al del restaurante, un silencio muerto.
cargado de resentimientos no dichos. Se dirigía a las escaleras cuando una tabla del suelo crujió en el salón. Víctor Ramos apareció en el umbral. Una silueta imponente contra la luz tenue. Estaba borracho. Se le notaba desde el pasillo. Ese olor agrio y fermentado a whisky que parecía emanar de sus poros. Era el preludio de tanta fealdad en aquella casa. «Ahí estás», farfulló, esforzándose por enfocarla. «¿Buena cena con tu padre importante?» «Estoy cansada». «Víctor». «Me voy a la cama». Mantuvo la voz neutral. El cuerpo inclinado hacia las escaleras. Una clara vía de retirada. La retirada siempre había sido su estrategia principal allí. «No te atrevas a irte», gruñó él, dando un paso adelante. Las tablas protestaron bajo su peso. «Te oí antes por teléfono con tu madre. Diciéndole cómo manejar sus finanzas. Diciéndole lo que tenía que hacer». Acortó la distancia en 2 zancadas largas. Su mano salió disparada y le aferró la muñeca. El agarre era fuerte. Las callosidades ásperas contra su piel. La brusquedad le provocó una descarga pura de adrenalina. Su corazón empezó a martillear contra las costillas. Un pájaro frenético atrapado. «No le des lecciones a mi mujer». Siseó. Su cara cerca de la de ella. Su aliento era una ola fétida de alcohol y rabia. ¿Te crees que porque tienes un trabajo elegante en esa torre de cristal puedes mirarnos por encima del hombro? ¿Mirarme a mí? Sus palabras salpicaban saliva. Elena no respondió. No se movió. Se hizo pequeña. Su mirada fija en el cuello desgastado de su camisa. Cualquier respuesta. Cualquier resistencia solo lo empeoraría. Había aprendido la lección una y otra vez. Pero esa noche. La humillación de la cena aún era una herida abierta y en carne viva. La presa cuidadosamente construida que contenía su propia ira ya estaba agrietada. Sin pensarlo. Tiró del brazo hacia atrás. Fue un pequeño gesto instintivo de desafío. Fue un error. La cara de Víctor se contrajo. La neblina etílica en sus ojos se afiló en algo vicioso. ¿Pequeña?, gruñó, cerrando el otro puño. Golpeó. El tiempo pareció deformarse. Estirarse y comprimirse. Vio el puño venir. Un borrón pálido en la luz tenue del pasillo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Girando. Los pies buscando apoyo en el suelo pulido. Los nudillos fallaron su cara. Pero impactaron contra la puerta de acero inoxidable de la nevera con un crujido metálico enfermizo. El golpe reverberó por la casa silenciosa. Su maniobra la desequilibró. El zapato resbaló en el azulejo de la entrada de la cocina. Cayó hacia atrás. Los brazos girando inútilmente. La esquina de la pesada mesa de roble la golpeó con fuerza en el omóplato. Una explosión de dolor blanco y ardiente estalló desde el impacto. Irradiando por el brazo y el cuello. Aterrizó en el suelo hecha un ovillo. El aire salió de sus pulmones en un jadeo entrecortado. Por un instante solo pudo quedarse allí. Aturdida. El dolor agudo y palpitante en el hombro eclipsándolo todo. Víctor se cernió sobre ella. Respirando con dificultad. Sacudiendo la mano magullada. La miró. Su expresión una mezcla de furia y sorpresa. Como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Y en ese momento, mientras lo miraba desde abajo, su forma borrosa y amenazante. Algo dentro de ella cambió. El miedo seguía allí. Un nudo frío y familiar en las entrañas. Pero ahora se unía a otra cosa. Algo frío. Duro y claro. Una decisión. Su teléfono estaba en el bolsillo de la chaqueta. Presionado contra la cadera. Sus dedos. Torpes por el shock y el dolor.
Buscaron a tientas. Era un movimiento que había ensayado 1000 veces en su mente. Un plan de contingencia para un momento como este. El pulgar encontró el lateral del teléfono. Pulsó 2 veces el botón de encendido. El aparato vibró 2 veces. Confirmación silenciosa. La aplicación de grabación de emergencias estaba activa. El micrófono. Vivo. Capturando el sonido de su respiración entrecortada. El zumbido de la nevera. El latido frenético de su propio corazón. Era una regla que se había impuesto años atrás, un testigo digital en un mundo donde su palabra nunca bastaba. Una táctica de supervivencia. Víctor murmuró una maldición y se tambaleó de vuelta al salón, dejándola tirada en el suelo. Esperó hasta oír el tintineo de una botella antes de moverse. Cada músculo protestó cuando se incorporó. Los hombros gritando. No miró atrás. Subió las escaleras. Paso a paso doloroso. La mano aferrada a la barandilla. Cerró con llave la puerta de su dormitorio. El clic del cerrojo resonando en el silencio repentino. La habitación era su santuario. El único espacio en aquella casa que sentía enteramente suyo. Se apoyó contra la madera fría de la puerta, respirando en jadeos cortos y superficiales. El dolor en el hombro, un palpitar profundo y pulsante. Se quitó la chaqueta y se miró en el espejo. Un moretón oscuro y furioso ya empezaba a formarse. Una flor violeta violenta contra la piel pálida del hombro. Fue al baño y sacó el pequeño tubo de pomada de árnica del botiquín. El olor era medicinal. Fuerte y limpio. Cortando el aire viciado de la casa. Mientras se untaba suavemente la crema en la piel sensible. La sensación fría apenas mitigaba el dolor caliente y radiante. El escote de su blusa estaba ligeramente torcido y, bajo la luz dura del baño, vio la sombra amarillenta tenue de un moretón más antiguo en la clavícula. Fantasma de un encuentro previo. Eran una constelación oculta en su piel. Un mapa secreto de su vida en aquella casa. Se sentó al borde de la cama. El teléfono pesado en la mano. Su reflejo en la pantalla oscura era un rostro pálido y demacrado con ojos ensombrecidos. Lo miró largo rato. Vio a la niña asustada que solía esconderse en esa habitación. Vio a la joven que aprendió a hacerse invisible. Y vio a la mujer que era ahora. Una mujer que calculaba riesgos para vivir. Una mujer que entendía contratos, cláusulas y la mecánica brutal y precisa del Levery. Su pulgar flotó sobre la pantalla. El palpitar en el hombro era como un metrónomo contando los segundos. El eco de las palabras de su padre resonaba en sus oídos: es la mitad de tu edad y te lleva toda una vida de ventaja. La sensación de la mano de Víctor en su muñeca era una presión fantasma en su piel. Todo convergía en un punto de claridad insoportable. La estructura cuidadosa y paciente de su resistencia se rompió por fin. Abrió un mensaje nuevo. En el campo del destinatario escribió su propio número. Sus dedos se movieron con un propósito firme y nuevo. El mensaje era corto. Un pacto que hacía consigo misma. Una declaración de guerra. Esta vez basta. Grupo Norte Financiero operaba bajo el principio del riesgo gestionado. Un eufemismo corporativo para asegurarse de que, cuando algo inevitablemente se rompiera, otro estuviera contractualmente obligado a pagar. El aire en las plantas ejecutivas de la Torre Vanguard estaba filtrado. Enfriado a una precisa 20 grados y llevaba el leve olor estéril de la ambición. En ese momento, esa ambición se centraba en un único evento monumental: la adquisición de Meridiano Capital. Un acuerdo de 740 millones de euros. Un coloso de fusión que prometía remodelar el paisaje financiero regional. El plazo para cerrar era el final del próximo trimestre. Un hecho que pendía sobre cada reunión. Cada llamada. Cada pulsación de tecla. La presión era un zumbido bajo y constante. El sonido de un motor enorme acelerando.
Y en el centro de ese motor estaba Alejandro Ruiz. El niño prodigio. El paradigma de éxito de su padre. Alejandro no usaba los ascensores principales con el resto. Tenía una tarjeta para un ascensor express privado que abría directamente en la suite ejecutiva. Una caja silenciosa y espejada que lo llevaba del vestíbulo a la estratosfera sin la molestia de interactuar con mortales inferiores. En la sala de juntas. Una caverna de caoba pulida y vistas panorámicas de la ciudad. Había un organigrama no escrito de asientos. El consejero delegado Luis Armengol se sentaba a la cabecera y el asiento a su derecha inmediata. Posición de influencia y favor. Siempre lo ocupaba Alejandro. Tenía 26 años. Un título en Derecho de una universidad cuyo nombre era moneda en sí misma y una sonrisa que podía desarmar una OPA hostil. Era el futuro de la compañía y todos lo sabían. Su mandato actual era agilizar la fusión con Meridiano. Empujarla a la meta con máxima velocidad y mínima fricción. Su iniciativa estrella era un instrumento financiero complejo. Un paquete de seguro de crédito a medida diseñado para acelerar la transferencia de riesgos. Usaba esas palabras en las reuniones. Su voz suave y confiada. Y los socios senior asentían al unísono. Sus expresiones una mezcla de admiración y alivio. Alejandro se encargaba. Alejandro tenía un plan. Presentaba diapositivas con gráficos limpios y flechas ascendentes. Hablando de sinergias y momentum hacia adelante. Hacía que una apuesta compleja de alto riesgo sonara tan simple y segura como un bono de ahorro. Todos sonreían cuando Alejandro hablaba. Veían a un prodigio. A un visionario. Ella veía a un conductor imprudente en un coche muy caro. Mientras ellos quedaban cautivados por su retórica. Ella hacía su trabajo. Leía la letra pequeña. Y en el lenguaje denso y deliberadamente oscuro de los pliegos de condiciones. Contaba las fugas. Su foco estaba en los apéndices. Los cementerios de detalle contractual donde se enterraban los cuerpos reales. Concretamente. Apéndice C. Sección 9. Subsección 4b. Era una sola línea inocua que detallaba ciertas obligaciones contractuales de terceros. Él lo llamaba facilitación de proveedores. Pero ella tenía otro nombre para ello. Era un hueco meticulosamente elaborado para lo que ella llamaba comisiones fantasma de proveedores, pagos disfrazados como costes operativos legítimos canalizados a través de una red de proveedores fantasma diseñados para ser invisibles en una auditoría estándar. Era un fantasma en la máquina. Un código parásito diseñado para succionar fondos fuera del acuerdo principal. Y Alejandro había construido la puerta para ello. Este era su dominio. Las sombras. Era buena en su trabajo. No porque gustara. Sino porque era exhaustiva. Operaba con una precisión fría y desapasionada que solía incomodar a la gente. El año anterior la habían desinvitado de las fases finales de negociación con una firma tecnológica de la costa oeste. La razón oficial. Entregada con delicadeza practicada por la asistente ejecutiva de Luis. Era que su tono vocal se percibía como demasiado afilado y estaba poniendo nervioso al cliente. Lo que quería decir era que hacía preguntas directas sobre límites de responsabilidad e indemnizaciones por brechas de datos y se negaba a aceptar vagas seguridades como respuestas. Su afilado era una amenaza para el camino suave y sin fricciones hacia la firma. Así que la marginaron. Ese día aprendió una lección valiosa. La gente que construye imperios no gusta que le recuerden que los imperios pueden caer. Especialmente no les gusta que se lo recuerde una mujer de 34 años que no sonríe cuando señala un fallo estructural. Después de aquel incidente, empezó un proyecto privado. Lo llamaba su libro negro. Aunque era un archivo triple encriptado con contraseña en un servidor seguro. Era un catálogo de trampas legales. Un bestiario de cláusulas predatorias. Definiciones ambiguas y huecos jurisdiccionales que había encontrado o desmantelado a lo largo de los años. Era su colección de firmas. Un museo privado de la maldad corporativa.
La cláusula de comisiones fantasma de proveedores en la propuesta de Alejandro era un clásico del género. Una pequeña criatura bella y venenosa. Era elegante en su engaño. Así que empezó a construir su propia trampa. Tenía que ser igual de elegante. Igual de silenciosa. Algo que pasara desapercibido para la legión de abogados caros de ambos lados. Todos ansiosos por facturar horas y cerrar el trato. Algo que pareciera un escudo. No una espada. Creó una nueva redacción. Una pequeña adición a la montaña de papeleo que gobernaba la cuenta de depósito en garantía. La tercera parte neutral que retenía una porción masiva de 190 millones de euros de los fondos de la adquisición. La llamó cláusula de integridad del depósito, CID. En la superficie era un simple párrafo legal estándar. Era un mecanismo de seguridad. Una forma de proteger la integridad de los fondos retenidos de desembolsos no autorizados o no verificados. Estipulaba que si una auditoría automatizada de terceros de los registros de transacciones detectaba ciertas anomalías, específicamente un patrón de pagos a proveedores no vetados que coincidiera con banderas rojas financieras específicas, la cuenta de depósito activaría una congelación automática inmediata. No una revisión. No una notificación. Una congelación. Una cesación completa e instantánea de toda actividad financiera saliente. Un paro cardíaco de 9 cifras. La belleza de la CID estaba en su sutileza. No nombraba nombres. No mencionaba comisiones fantasma. Solo describía un patrón. Una huella digital. Era una cadena de código esperando una entrada específica. Meterla en el acuerdo final fue la parte delicada. No podía proponerla ella misma. Eso llamaría la atención. En cambio, usó el ir y venir del proceso de redacción. Durante una sesión nocturna finalizando los documentos anexos, hizo una nota al margen del borrador que se enviaba al equipo legal de Meridiano. La nota sugería que Meridiano podría considerar una redacción protectora para la cuenta de depósito para su propia tranquilidad, dada la complejidad de los desembolsos previos al cierre. Incluso la redactó como una cortesía. Un gesto de transparencia por su parte. Como predijo su abogado principal. Un hombre sobrecargado y ese al riesgo que había perfilado extensamente. Se aferró a la idea. Volvió un día después, proponiendo la inclusión de una cláusula de protección del depósito. La veía como su propia adición prudente. Una forma de demostrar su valor al cliente. Envió un borrador torpe y amplio. Esa fue la apertura que necesitaba. Respondió aceptando que era una excelente sugerencia en espíritu de colaboración. Luego se ofreció a pulir el lenguaje e integrarlo adecuadamente en el marco existente para que fuera funcionalmente impecable. Ella fue quien redactó la versión final. Ella fue quien escribió los desencadenantes algorítmicos precisos en el texto, enterrando el interruptor de muerte en un párrafo denso de jerga legal estándar. La cláusula de integridad del depósito ahora descansaba silenciosa en la página 287 del acuerdo final de fusión. Una sola cláusula en un documento del tamaño de una guía telefónica. Fue revisada, marcada y finalmente aprobada por ambas partes. Alejandro Ruiz. En su prisa por la meta. Probablemente vio el encabezado, protocolos de depósito, y firmó sin mirar 2 veces. Para él y para todos los demás. Era solo parte de la fontanería. No tenían idea de que ella acababa de instalar una guillotina controlada a distancia directamente sobre la arteria principal de su preciado acuerdo. El dolor tiene una estructura. Empieza como una flor caótica y caliente. Pero con el tiempo se enfría y cristaliza. Se convierte en un mapa. Los moretones que Víctor Ramos dejaba en su piel no eran solo lesiones. Eran puntos de datos. Marcas de tiempo en un experimento largo y paciente. Durante años habían sido su calendario privado de sufrimiento. Una medida de su propia resistencia. Un amarillo desvaído en las costillas de la primavera pasada cuando estaba en medio en el garaje. Un púrpura profundo en el brazo superior de las fiestas.
Resultado de una discusión etílica sobre el termostato. El dolor fresco y palpitante en el hombro de la noche anterior era solo la última entrada en un libro de cuentas meticulosamente llevado. Su proceso era un ritual que realizaba en el santuario cerrado con llave de su baño. El primer paso era la fotografía. Usaba un segundo teléfono no rastreable, sosteniéndolo en el ángulo preciso para capturar la lesión y el resplandor implacable de las luces del tocador. Documentaba su tamaño, su forma, su coloración. El segundo paso era el registro. En una simple hoja de cálculo anotaba la fecha, la hora, la ubicación de la lesión y una breve descripción objetiva del evento previo. No usaba lenguaje emocional. No era un diario. Era una cadena de pruebas. Había una carpeta correspondiente en su disco encriptado titulada Borradores 112. Contenía docenas de capturas de llamadas de emergencia marcadas y listas. Su pulgar flotando sobre el botón verde. La llamada nunca se completaba. Eran registros no de lo que había pasado, sino de su contención. Cada llamada no enviada era una decisión consciente de esperar. De dejar que el veneno se acumulara hasta que la dosis fuera letal para garantizar el resultado que necesitaba. Este sistema empezó como mecanismo de supervivencia, pero evolucionó hasta la base de su estrategia porque sabía, con la certeza helada de quien ha estudiado de cerca a un depredador, que las brutalidades de poca monta de Víctor estaban conectadas a una corrupción mayor y más sofisticada. Era un pez pequeño, pero nadaba en un estanque muy grande y muy sucio. Víctor era propietario de una empresa de gestión de instalaciones comerciales. Un servicio de limpieza y mantenimiento glorificado. Era subcontratista. Y durante los últimos 3 años, su cliente más lucrativo había sido Meridiano Capital. Lo descubrió por accidente, viendo el logo de Meridiano en una caja de suministros de limpieza industrial en su furgoneta. Esa sola imagen fue la clave. No consiguió el contrato mediante un proceso de licitación competitiva. Lo consiguió, como una vez presumió a su madre después del tercer whisky en el campo de golf. Jugaba cada 2 sábados con el consejero delegado de Meridiano. Hablaban de negocios entre swings. Acuerdos sellados con un apretón de manos en el hoyo 19. La paciencia es un arma. Mientras Víctor forjaba sus alianzas sucias, ella construía su arsenal. Obtuvo copias de sus contratos de servicio con Meridiano. Una tarea simplificada por el caótico sistema de archivo de su madre y la propia descuidada borrachera de Víctor. Sobre el papel parecían legítimos. Estaba contratado para saneamiento general y mantenimiento de servicios en 3 campus corporativos de Meridiano. Los calendarios de pago eran regulares. Las cifras sustanciales pero no abiertamente sospechosas. Pero cuando cruzó las fechas de sus facturas con las entradas en su registro privado, empezó a emerger un patrón. Los pagos más grandes y más vagamente definidos, a menudo etiquetados como consultoría especializada o mantenimiento de emergencia, aparecían consistentemente 1 o 2 días después de sus estallidos más violentos. Era como si su rabia fuera un servicio por el que se le compensaba. Los moretones eran recibos. El verdadero trabajo empezó cuando comenzó a seguir el dinero, usando los números de contrato de Víctor como punto de partida. Se sumergió en los archivos de due diligence del propio Grupo Norte sobre Meridiano. Como jefa de riesgos legales tenía el acceso. Pasó semanas por las noches en su oficina silenciosa y vacía. Las luces de Madrid extendidas debajo como una cómplice silenciosa y centelleante. Buscaba el puente entre las facturas sucias de Víctor y la arquitectura prístina de la fusión. Lo encontró en una cadena de correos electrónicos enterrada en las subcarpetas de verificación financiera. Era una aprobación para una serie de pagos expedidos de gastos de servicios públicos de Meridiano a sus proveedores. Las cantidades eran irregulares. Las descripciones vagas y allí. En la firma digital al pie del correo de aprobación estaba el nombre de Alejandro Ruiz.
Él había aprobado personalmente el mismo mecanismo de pago que se usaba para disfrazar las comisiones de consultoría de Víctor. Había autorizado la transferencia de los fondos que, de forma indirecta, pagaban el dolor en su hombro. Era la conexión que necesitaba. El hilo que unía al niño prodigio en su ascensor privado con el monstruo en la cocina de su madre. Alejandro no era solo ambicioso. Era cómplice. O era negligentemente imprudente o conscientemente corrupto. En su mundo no había diferencia funcional. Este descubrimiento cambió la naturaleza del juego. Ya no era solo una víctima recopilando pruebas de abuso doméstico. Era una investigadora con conocimiento interno de fraude financiero en el corazón de una adquisición de 3/4 billón. Pero no podía ser ella la fuente. La mujer del tono afilado no podía ser quien diera la alarma. Su motivo sería cuestionado. Su prueba descartada como trabajo de una empleada resentida y pasada por alto. Necesitaba un fantasma. Una entidad independiente e irreprochable para presentar los hallazgos. Así que creó una. Presentó el papeleo para formar una sociedad de responsabilidad limitada. Una simple empresa fantasma. La llamó Bruma Ceniza S.L. El nombre no significaba nada. Lo eligió por su calidad anodina y olvidable. Sonaba como una consultora dormida de fuera de la comunidad autónoma. A través de Bruma Ceniza. Usando sus propios ahorros. Contrató a un contable forense. Era un investigador federal jubilado. Un hombre con reputación de sabueso. Alguien que podía oler una mentira a través de un balance. Le dio un conjunto de datos anónimos cuidadosamente seleccionados, registros de pagos de Meridiano a una lista específica de proveedores cruzados con registros públicos de sus expedientes corporativos. Le dijo que era una inversora privada considerando una posición en Meridiano y quería evaluar posibles irregularidades contables. Nunca habló con él por teléfono. Toda la comunicación fue a través de correo encriptado desde una cuenta de Bruma Ceniza. Era una cliente. No una persona. Tardó 2 semanas. Su informe final era una obra maestra de furia fría y clínica. Había encontrado lo que llamaba el punto de muerte. Las comisiones fantasma pagadas a la empresa de Víctor y a media docena de proveedores pequeños similares no eran el final de la línea. El dinero no se quedaba en sus cuentas. Descubrió una segunda capa de transacciones. Los proveedores a su vez hacían pagos de servicios a una serie de empresas subsidiarias aún más pequeñas y oscuras. Estas empresas tenían una cosa en común. Todas estaban listadas como consultoras de gestión de proyectos para la fusión Grupo Norte Meridiano. Y aquí estaba el giro final elegante de su esquema. Los fondos, ya completamente lavados, se canalizaban desde estas subsidiarias directamente a un fondo discrecional de bonos de proyecto. Un fondo controlado y asignado por nadie menos que Alejandro Ruiz. Era un bucle cerrado. Un ecosistema autosostenible de fraude. Alejandro no solo aprobaba los pagos. Estaba creando un fondo negro financiado por Meridiano que acabaría aterrizando en su propio bolsillo y en los de su equipo favorito al cierre exitoso del acuerdo. Usaba dinero de la compañía para crear los mismos bonos que le recompensarían por su eficiencia. Leyó el informe del contable en su oficina. El zumbido de los servidores era un contrapunto silencioso al latido acelerado de su corazón. Todas las piezas estaban allí. La violencia de Víctor. La ambición de Alejandro. Las comisiones fantasma de proveedores. El fondo de bonos y su pequeña trampa silenciosa. La cláusula de integridad del depósito. Esperando silenciosa en las profundidades del contrato. Era un sistema perfecto y autocontenido de destrucción. Puso un reloj de cuenta atrás en su teléfono privado. El que Víctor no conocía. Marcaba los días. Horas y minutos hasta la firma programada de la fusión. 43 días. Cada noche se tumbaba en la cama en aquella casa silenciosa y tensa. El leve olor a whisky rancio en el aire. Un dolor fresco floreciendo en alguna parte de su cuerpo. La pregunta resonaba en la oscuridad. Un mantra silencioso e implacable.
¿Qué duele más? ¿El impacto agudo e inmediato de un puño contra el hueso o la presión lenta, triturante y agonizante del peso? La llamada llegó a la mañana siguiente a las 11:03. Estaba en su escritorio del piso 42. Mirando una matriz de evaluación de riesgos para una filial del centro. Los números se difuminaban en insignificancia. El dolor en el hombro se había calmado hasta un dolor sordo y persistente. Un recordatorio físico del reloj de cuenta atrás que tic-tac en su teléfono secundario. Su teléfono principal. El dispositivo corporativo. Vibró contra la superficie pulida de su escritorio. La pantalla mostraba un número desconocido con código de área local. No era su práctica habitual responder llamadas no programadas de números desconocidos. Hoy era una excepción. Pulsó el icono verde y se llevó el teléfono a la oreja. Elena Navarro. Su voz era plana. Un muro cuidadosamente construido de neutralidad profesional. Hubo una breve pausa. Un silencio fraccional lleno del leve siseo digital de una línea abierta. Luego una voz de mujer. Nítida y medida. Con un trasfondo de acero. Señora Navarro. Soy Nora Peña. Abogada externa del Comité de Auditoría Independiente del Consejo de Administración de Grupo Norte Financiero. Su corazón dio un solo golpe fuerte contra las costillas. Una sacudida percutiva que sintió en las yemas de los dedos. Permaneció perfectamente inmóvil. Era eso. El primer temblor. Escucho. Dijo. Su propia voz sonaba distante. El comité ha recibido una presentación anónima. Continuó ella. El tono inquebrantable. Contenía un informe preliminar y una serie de documentos de apoyo relativos a posibles irregularidades financieras en la adquisición pendiente de Meridiano Capital. Su nombre se mencionó como el punto de contacto interno con el conocimiento más completo de los marcos contractuales relevantes. La presentación anónima de Bruma Ceniza S.L. Su fantasma había entregado su mensaje. Actuaban más rápido de lo que anticipaba. ¿Cuál es la naturaleza de la consulta del comité?, preguntó. Sus palabras precisas. Cortadas. Ya estaba pasando de su persona corporativa a la real. El comité quisiera discutir los hallazgos con usted, dijo Nora Peña. Para obtener su perspectiva. Necesitamos entender la veracidad y las implicaciones de estos datos. Giró su silla hacia la ventana. Una fina llovizna gris había empezado a caer, emborronando la vista de la ciudad. La trampa estaba activada. Ahora ella dictaba los términos del compromiso. No discutiré este asunto por teléfono, afirmó, sin dejar espacio para negociación. Cualquier conversación que tenga con el comité será en persona en un lugar seguro. Y será oficialmente en acta con minutos tomados. Hubo otra pausa. Casi podía oírla revaluándola. Recalibrando su enfoque. Probablemente esperaba una empleada nerviosa. Tal vez una denunciante temerosa por su trabajo. No esperaba a una protagonista en la negociación. Eso es aceptable, dijo al fin. Podemos acomodarlo. Torre Vanguard esta noche a las 8. Sala de conferencias de cristal 7 en el piso 31. La planta estará despejada. Solo estaré yo y 2 miembros del comité. Las cámaras estarán activas para el acta. Estaré allí, dijo. Y terminó la llamada. No se movió durante un minuto completo. Observó cómo la lluvia empezaba a rayar el vasto cristal. Su reflejo era una superposición fantasmal tenue sobre la ciudad extendida abajo. Su cara estaba pálida. Sus ojos oscuros. Parecía una mujer que había visto un fantasma o estaba a punto de convertirse en uno. A las 7:55. El piso 31 de la Torre Vanguard era una morgue. Las luces estaban atenuadas. Las oficinas de planta abierta eran un bosque oscuro de sillas vacías y monitores dormidos. La única iluminación venía de la sala de conferencias.
Un cubo de cristal y luz flotando en la penumbra. El aire estaba frío e inmóvil. El silencio era absoluto, roto solo por el suave zumbido rítmico de los sistemas de circulación del edificio. Nora Peña ya estaba allí, de pie junto a una larga mesa de granito negro. Era mayor de lo que sugería su voz. Quizá a finales de los 50. Con pelo corto plateado cortado en un estilo severo y elegante y una cara que parecía tallada en piedra inteligente. Llevaba un traje gris oscuro claramente a medida. A su lado se sentaban dos hombres con trajes oscuros idénticos. Las manos cruzadas sobre la mesa ante ellos. Eran los testigos silenciosos. La encarnación de la autoridad del Consejo. No se presentaron. Simplemente la observaban con expresiones neutrales e ilegibles. Señora Navarro, dijo Nora. Su voz igual que por teléfono. No ofreció un apretón de manos. Gracias por venir. Por favor. Gestió hacia la silla vacía directamente frente a ellos. Elena colocó su maletín sobre la mesa y se sentó. El cuero de la silla estaba frío contra su espalda. Podía sentir el pequeño ojo rojo de la cámara montada en la esquina del techo. Estaba observándola. Empecemos, dijo Nora. Los documentos que recibimos esbozan una alegación significativa de mala conducta financiera estructurada. Necesitamos saber qué sabe usted al respecto. Elena no dijo nada. En cambio abrió su maletín y sacó una fina tableta encriptada. La conectó a la pantalla de presentación de la sala. Una imagen parpadeó a la vida en el gran monitor detrás de Nora, iluminándolos a los tres con su luz azul fría. Era un diagrama de flujo. Un mapa. Esto es un esquema del fraude. Empezó. Su voz calmada e uniforme. La voz de una profesora en un seminario. Empieza aquí. Tocó la pantalla y un recuadro etiquetado, gastos operativos de Meridiano Capital, se iluminó. Fondos destinados a pagos legítimos de proveedores se desviaban. Una flecha salía del recuadro. Se canalizaban a través de una serie de subcontratistas terceros preaprobados. Apareció un grupo de recuadros más pequeños. Uno de ellos etiquetado, Empresas de Instalaciones Víctor Ramos. Podía sentir cómo se intensificaba su atención. No los miró. Miró el mapa. Estos proveedores a su vez hacen pagos por servicios de consultoría a una segunda capa de sociedades fantasma. Apareció otro conjunto de recuadros conectados por nuevas flechas. Estas entidades existen solo sobre el papel. Su único propósito es blanquear los fondos. Romper la cadena de custodia. Hizo una pausa, dejando que la arquitectura del esquema calara. El paso final. Continuó, tocando la pantalla de nuevo. Es la transferencia de estos fondos blanqueados a un fondo discrecional de bonos establecido para el proyecto de fusión. Apareció un recuadro final grande al final de la cadena, brillando con un rojo suave y malévolo. Un fondo que está bajo la autoridad gerencial exclusiva del vicepresidente ejecutivo Alejandro Ruiz. La sala quedó completamente en silencio. Apagó la pantalla y miró directamente a Nora Peña. El informe que recibieron de mis contables lo llama el bucle de 3 saltos. Está diseñado para ser imposible de rastrear por una auditoría corporativa estándar. Es un sistema cerrado para desviar fondos corporativos y enmarcarlo como bono de rendimiento. Nora se inclinó hacia adelante. Los ojos entrecerrados. Contrató contables. Formé una sociedad fantasma para contratar contables forenses. La corrigió suavemente. El informe que tienen es su trabajo. Es independiente, verificable y no contaminado por ninguna política corporativa interna. Es un hallazgo limpio de hechos. Su expresión no cambió. Pero Elena vio un destello de algo en sus ojos. Respeto quizá. O simplemente el reconocimiento de una colega profesional. Y Alejandro Ruiz aprobó personalmente los pagos iniciales de proveedores que alimentan este sistema.
Uno de los hombres silenciosos preguntó. Su voz un rumor bajo. Su firma digital está en cada autorización. Respondió sin perder el ritmo. Tengo los registros de correo. Nora levantó una mano. Silenciándolo. La miró. Su mirada intensamente enfocada. Hay una cosa más. Señora Navarro. El informe menciona una cláusula contractual específica. Una cláusula de integridad del depósito. Sugiere que esta cláusula es inusual. Explíquemela. Este era el momento. Este era el punto de muerte. Deslizó una sola hoja de papel a través de la mesa. La historia continúa completa sin corte, la auditoría automatizada confirma los 3 saltos. Se activa la congelación de los 190 millones. La reunión de la Junta donde se expone el fraude y el abuso. Alejandro es suspendido. Víctor es arrestado en directo ante las cámaras. La llamada de inversores donde Elena expone públicamente todo. La oferta secreta de Meridiano que rechaza por principios. El colapso final del acuerdo. La detención de Víctor y la caída de Alejandro. Y el cierre con Elena en el balcón de la Torre Vanguard mirando Madrid limpia por la lluvia. Sabiendo que ha corregido el curso con precisión matemática. Todo adaptado con diálogos naturales en español peninsular. Emociones intensas. Lógica impecable y sabor local madrileño, referencias a la llovizna. El metro. La cultura familiar española y el mundo financiero de Azca. Sin acortar ni una sola escena ni detalle del original. La trampa no solo se cerró, destripó todo lo que estaba diseñada para atrapar. A las 10:25 de la mañana la sala de juntas se había transformado. Los restos del enfrentamiento matutino habían sido barridos. La atmósfera de escena del crimen había sido sustituida por la de un estudio de retransmisión en vísperas de una guerra. La larga mesa de caoba era ahora un escritorio ancla dominado por un teléfono de conferencia multilínea que parecía una araña negra y malévola. En las grandes pantallas. En lugar de correos condenatorios. Había gráficos silenciados mostrando los precios de preapertura de Grupo Norte Financiero y Meridiano Capital. Ambos bajando ominosamente. El aire estaba fino con la tensión específica de una actuación financiera en directo donde una sola nota equivocada podía costar miles de millones. Enrique Navarro se sentó a la cabecera. Su cara una máscara cuidadosamente compuesta de preocupación. La rabia volcánica de 2 horas antes había sido amortiguada. Sustituida por el enfoque sombrío de un capitán intentando pilotar su barco a través de un huracán que él mismo había creado. Nora Peña estaba a su lado. Una eminencia gris silenciosa. Elena estaba sentada 2 sillas más abajo. Un portátil abierto delante de ella. Un vaso de agua intacto a su lado. La silla entre ella y Enrique, la de Alejandro, estaba vacía. Su vacante era la declaración más ruidosa de la sala. A las 10:30 exactas. La pequeña luz roja del teléfono de conferencia parpadeó. Una voz profesional incorpore anunció, ya estamos en directo. Señor Armengol. Puede empezar cuando esté listo. Enrique se inclinó hacia el teléfono. Las manos tan apretadas que los nudillos estaban blancos. Tenía una declaración preparada. Y sabía que la había ensayado. Intentaba una cuidadosa imitación de un hombre al control. Buenos días a todos. Empezó. Su voz un barítono bajo y firme. Hemos convocado esta reunión para proporcionar una actualización sobre la fusión pendiente con Meridiano Capital. En el curso de nuestra due diligence final. Se activó anoche una disposición contractual de integridad del depósito. Era un mecanismo de seguridad automatizado diseñado para proteger los activos de los accionistas. Quiero ser claro, el sistema funcionó como estaba previsto. Ahora estamos llevando a cabo una revisión rápida y exhaustiva de las transacciones que activaron esta disposición. En interés de la total transparencia. Priorizamos esta revisión por encima de todo. Nuestro compromiso es, como siempre, con la seguridad financiera y la gestión ética de esta compañía.
Era una clase magistral de giro corporativo. Usaba palabras como integridad, mecanismo de seguridad y transparencia para describir una catástrofe. Enmarcaba el descubrimiento de fraude de alto nivel como una prueba exitosa de los controles internos de la compañía. La voz del operador regresó. Ahora abrimos a preguntas. Por favor, indiquen su nombre y firma. La primera pregunta fue inmediata. Un tiburón atacando la primera gota de sangre en el agua. Andrew de Blackwood Capital. ¿Puede confirmar el estado de la cuenta de depósito de 190 millones? ¿Está congelada y por cuánto tiempo? La cuenta está temporalmente bloqueada pendiente de la revisión, dijo Enrique, pegado al guión. El plazo se determinará por el proceso de revisión. Otra voz saltó. Más afilada esta vez. Julia de Zenith Analytics. Su comunicado menciona que hay una revisión de personal en curso. ¿Puede confirmar que esto está relacionado con el vicepresidente ejecutivo Alejandro Ruiz, notablemente ausente de esta llamada? La mandíbula de Enrique se tensó. No comentamos asuntos internos de personal, dijo, apareciendo la primera grieta en su compostura. Un seguimiento. Julia presionó. El término comisiones fantasma circula en el cháter de preapertura. ¿Puede definir este término y decirnos si se relaciona con la situación actual? La sala quedó en silencio. Enrique miró a Nora. Un destello de pánico en los ojos. Estaba fuera de su profundidad. Nora dio un sutil asentimiento casi imperceptible en dirección a Elena. Era su señal. Quizá yo pueda aportar algo de claridad sobre la mecánica contractual, dijo Enrique, agarrando el salvavidas. Tengo conmigo a Elena Navarro, nuestra jefa de riesgos legales, que ha supervisado la integridad del marco legal del acuerdo. Le había dado la palabra. La había ungido públicamente. Buenos días, dijo Elena. Su voz calmada. Factual. La voz del sistema mismo. Mi nombre es Elena Navarro. El término comisiones fantasma no es un término legal definido dentro del acuerdo. Sin embargo, la cláusula de integridad del depósito es una disposición contractual diseñada para detectar y prevenir un conjunto específico de transferencias financieras anómalas. Estas se definen como pagos multietapa no estándar a proveedores terceros no vetados. La cláusula se activó cuando un patrón de tales transferencias fue confirmado por los sistemas automatizados del Banco del Depósito. Había respondido la pregunta sin responderla. Había confirmado el mecanismo de la crisis sin confirmar el crimen mismo. Cada palabra era precisa, defendible y absolutamente condenatoria. Las preguntas ahora llegaban en una ráfaga rápida. Un coro de curiosidad depredadora incorpórea. Señora Navarro, ¿puede cuantificar el valor de estas transferencias anómalas? Los datos están actualmente bajo revisión por el Comité de Auditoría Independiente. El beneficio no es el foco. ¿Es cierto que ejecutivos senior están implicados? El comité está revisando las acciones de todo el personal con supervisión de los fondos relevantes. Con cada respuesta, Elena construía un muro de hechos calmados e inexpugnables. No especulaba. No acusaba. Simplemente leía el mapa del desastre. Y con cada respuesta, sentía como el poder en la sala se desplazaba hacia ella. Enrique Navarro. Un hombre que había pasado toda su vida en la cima de la cadena alimentaria. Entendía el poder mejor que nadie. Veía lo que estaba pasando. Veía que su única vía de supervivencia era atarse a la única persona en la sala que tenía credibilidad. Se inclinó hacia el micrófono de nuevo. Quiero añadir, dijo. Su voz gruesa con una sinceridad repentina y fingida, que el Consejo y yo estamos profundamente agradecidos a la señora Navarro. Su diligencia e inquebrantable compromiso con la integridad procedimental son la razón por la que los salvaguardas de nuestra compañía fueron efectivos.
ha actuado para mantener segura esta compañía y a sus accionistas. La unción pública fue una onda de choque. En segundo plano, Elena podía oír el suave tintineo de su portátil mientras nuevos correos empezaban a inundar su bandeja. Venían de vicepresidentes senior, jefes de departamento, miembros del consejo, mensajes de apoyo, consultas, ofertas de ayuda. Eran ratas abandonando un barco que se hundía y trepando a lo que percibían como el nuevo arca. Y entonces, en medio de la siguiente pregunta del inversor, su teléfono personal que estaba sobre la mesa empezó a vibrar. La pantalla estaba negra, sin identificador de llamada. Esto no estaba programado. Esto era una variable que no había tenido en cuenta. Su primer instinto fue silenciarlo. Pero algo más. Una intuición más profunda y fría tomó el control. Esto era un movimiento en respuesta a los eventos de esta llamada. ¿Era un ataque o una oferta? La única forma de saberlo era responder. Cogió el teléfono. Pulsó el icono de altavoz y lo colocó sobre la mesa junto al teléfono principal de conferencia. Toda la llamada con sus cientos de oyentes invisibles quedó en silencio. Una voz de mujer surgió del pequeño altavoz de su teléfono. Era afilada, controlada y llevaba el acento distintivo de un bufete de primera de la costa este. Hablo con Elena Navarro. Sí. Mi nombre es Julia Thorne. Llamo desde la oficina del consejero general de Meridiano Capital. El nombre cayó en la sala como una piedra. Era el otro lado. Hacían un acercamiento directo, saltándose todos los canales oficiales. Hemos estado siguiendo su llamada a inversores. Continuó. Su voz un arma de precisión cortante. También hemos realizado una revisión interna preliminar esta mañana, motivada por la congelación del depósito. Tenemos razones para creer que ciertas acciones criminales no fueron unilaterales, sino resultado de colusión entre empleados de ambas compañías. Hizo una pausa, dejando que la implicación calara. Admitía que Meridiano tenía las manos sucias. Ofrecía sacrificar a su propia gente. Meridiano sigue comprometida con el valor estratégico de esta fusión, dijo Thorne. Pero no con el liderazgo actual. Vemos un camino adelante. Creemos que se puede salvar un acuerdo, reestructurarlo y cerrarlo rápidamente. Siempre que tratemos con socios que operen con integridad. Mi pregunta para usted, señora Navarro, es esta: ¿está dispuesta a cooperar con nosotros para llevar este acuerdo adelante? ¿En sus términos? La oferta era asombrosa. Era una corona entregada en bandeja de plata. Ofrecían cortar a Enrique, purgar su propia compañía y reconstruir todo el acuerdo de 740 millones de euros con ella al otro lado de la mesa. Era la espada de doble filo, una oportunidad de tomar el poder definitivo. Pero a través de un acuerdo entre bastidores. Una negociación secreta nacida de la misma corrupción que había buscado exponer. Miró el teléfono principal de conferencia. La pequeña luz roja que indicaba que todo el mundo financiero seguía escuchando, parpadeando constantemente. Era un solo ojo vigilante. Se inclinó hacia adelante. Su voz clara y firme, hablando no solo a Julia Thorne, sino a todos. A los inversores. A Enrique. A toda la compañía. Mis términos, dijo, no se negocian en llamadas privadas ni en salas traseras. Mis términos ya están escritos. Están en el acuerdo firmado en la página 287 bajo el encabezado Cláusula de integridad del depósito. Esa es la única vía adelante. Hubo aire muerto en la línea. Un silencio completo y aturdido de la mujer que acababa de intentar ungir a una nueva reina. El susurro de la serpiente había sido respondido por la letra fría y clara de la ley. El silencio en la línea era una presencia física. Era el sonido de una jugada rechazada.
De un camino secreto al poder públicamente tapiado. La oferta calculada de Julia Thorne quedó flotando en el aire un momento y luego se evaporó. Un fantasma exorcizado por la luz dura e implacable del registro público. Sin una palabra. La línea de Meridiano hizo clic y se cortó. Se había ido. Los cientos de oyentes invisibles en la llamada de inversores permanecieron. Su silencio ahora era un tipo distinto de silencio. Era el silencio cargado y sin aliento de un público que sabe que el acto final está a punto de empezar. Podían oler la sangre. Elena no habló al vacío que había dejado. Las palabras ya no eran el arma principal. El tiempo de los testimonios había terminado. Era hora de presentar las pruebas físicas. Para mayor claridad completa. Dijo. Su voz un instrumento fresco y nivelado en la tensa sala de juntas. Creo que sería beneficioso para todos los interesados ver la documentación relevante por sí mismos. Se volvió hacia su portátil. Sus movimientos eran económicos. Deliberados. No había florituras. No era un artista. Era una verdugo disponiendo sus herramientas. Con unos pocos toques compartió su pantalla, retransmitiendo el contenido de su archivo seguro directamente a los inversores, analistas y periodistas de la llamada. La primera imagen que llenó sus pantallas fue un escaneado de alta resolución de una sola página del acuerdo de fusión. En la parte superior, el encabezado era claro: Apéndice C. Sección 9. Cláusula de integridad del depósito. Usó el cursor para resaltar el pasaje clave, el que definía las condiciones de activación. El lenguaje era denso, legalista, pero su significado era inconfundible. Era la ley de este pequeño universo autocontenido. La ley que ella había escrito. La segunda imagen era el correo. El nombre de Alejandro Ruiz estaba en la línea del remitente. Su firma digital. Un sello oscuro e innegable de aprobación al pie. La marca de tiempo era claramente visible. Era la llave que lo encerraba en la jaula. La tercera y última imagen era la que había estado esperando revelar. Era el diagrama del informe de los contables forenses. El bucle de 3 saltos. Era una obra de arte brutalista. Un diagrama de flujo estricto de corrupción. Empezaba con el recuadro de Meridiano. Fluía a través del grupo de proveedores, Empresas Víctor Ramos. Otros. Luego a través de las sociedades anónimas. Y finalmente terminaba en el único recuadro condenatorio al final: Fondo de Bonos de Fusión Grupo Norte Meridiano. Toda la vía. Cada nodo y cada rama de la empresa criminal estaba renderizada en un rojo arterial furioso. Lo que están viendo, explicó, su voz narrando la prueba visual, es la visualización de datos que satisfizo las condiciones de la cláusula. Este es el esquema financiero que los sistemas del Banco del Depósito confirmaron anoche. Una nueva voz, masculina y teñida con un leve acento europeo, intervino. No era un inversor. Era alguien que había sido conectado a la llamada. Aquí Marcus Thorne, jefe de cumplimiento fiduciario del banco Holland Wells. La voz incorpórea del propio banco. La autoridad definitiva. ¿Para el acta? Continuó Marcus. Su voz desprovista de emoción. Puedo confirmar que nuestros sistemas verificaron un patrón de transacciones que violaba directamente los parámetros establecidos en la sección 9 de la cláusula para la cuenta de depósito 771B. Como resultado, la cuenta está actualmente bajo una congelación dura. Todas las capacidades de desembolso entrante y saliente han sido desactivadas. Efectivo desde las 11:17 de anoche. La confirmación fue un golpe de martillo. Era la validación independiente de terceros que eliminaba cualquier posibilidad de negación. Cualquier susurro de fallo técnico o mala interpretación. El fraude era real. Las consecuencias estaban en vigor. Dejó que el peso de las palabras del banquero se asentara en el silencio.
Le dio 3 segundos completos. Luego dio el golpe final de muerte. Navegó de vuelta a la imagen de la cláusula. A la única frase resaltada que había estado reservando. Se inclinó hacia el micrófono y la leyó en voz alta. Según la sección 9.4 de la cláusula del acuerdo completamente ejecutado. En el evento de una activación. La cuenta de depósito permanecerá indefinidamente bloqueada hasta que todas las transferencias no conformes identificadas sean devueltas en su totalidad a su punto de origen y una auditoría forense independiente completa aprobada por el Comité de Auditoría Independiente del Consejo haya concluido y sus hallazgos se hayan hecho públicos. Se detuvo. Había leído la sentencia. Había leído la orden de ejecución del acuerdo. Las condiciones para descongelar el dinero eran imposibles. Requeriría una admisión pública de culpa. Una recuperación completa de los fondos robados y una auditoría que llevaría meses. Exponiendo cada secreto sucio por el camino. Ningún acuerdo podría sobrevivir a eso. Ninguna compañía se sometería a ese nivel de disección pública. Enrique Navarro lo entendía. Había estado sentado inmóvil. Una estatua de consejero delegado. Pero ahora se movió. No la miró. No miró a Nora. Miró directamente al pequeño ojo negro e inquebrantable de la cámara de conferencia. La lente que lo conectaba al jurado invisible del mercado. Su cara era una ruina. Pero su voz cuando habló era firme. Sabía que era su último acto como rey. Dadas estas novedades. Dijo. Su voz un monótono plano y muerto. Y en interés de proteger los activos centrales y la reputación de Grupo Norte Financiero. Terminamos oficial e inmediatamente el acuerdo de fusión con Meridiano Capital. Durante medio segundo hubo un silencio absoluto y profundo en la línea. Era la inhalación antes del grito. Luego el caos. La ventana de chat basada en texto en la interfaz de conferencia. Que había sido un scroll lento y ordenado de preguntas. Explotó. Se convirtió en una cascada ilegible de texto cayendo. Analistas disparando alertas instantáneas. Inversores exigiendo recompras. Abogados tecleando amenazas. Era el sonido digital e instantáneo de un imperio de 740 millones de euros desplomándose al suelo. Nora Peña se puso de pie. Su voz clara y fría cortando la marea creciente de pánico. En nombre del Comité de Auditoría Independiente. ¿Anunció? Hablando no solo a la llamada. ¿Sino a la sala? Al registro histórico. Grupo Norte Financiero presentará un informe completo de estos hallazgos ante las agencias reguladoras y policiales adecuadas antes del final del día laboral. Todo el personal directamente implicado en la revisión queda suspendido. Efectivo inmediatamente. Pendiente del resultado de estas investigaciones. Como si fuera una señal. Las puertas de la sala de juntas se abrieron. Los mismos 2 guardias de seguridad que habían escoltado a Víctor antes ahora estaban en el umbral. Miraron a Alejandro Ruiz. Él se levantó lentamente de su silla. Su cara una máscara floja y vacía de incredulidad. El niño prodigio. El visionario. El futuro de la compañía estaba siendo formalmente despersonificado. Dio un paso. Luego se detuvo. Se volvió. Sus ojos finalmente se clavaron en los de ella. El vacío en ellos fue sustituido por un destello de odio puro y desesperado. ¿Elena? Ahogó. Su voz un susurro rasgado. Destruiste mi futuro. Ella lo miró. No sintió nada. Ni piedad. Ni triunfo. Solo la fría y limpia finalidad de un cálculo que había alcanzado su suma. Tú destruiste el tuyo solo. Dijo. Los guardias le tomaron los brazos y lo sacaron de la sala. Las puertas se cerraron tras él. Cerrándolo fuera de ese mundo para siempre. La llamada de inversores se había degenerado en un intercambio de gritos. Enrique se hundió en su silla. Un rey sin reino. Nora ya estaba al teléfono.
hablando en tonos bajos y cortados con el consejo externo de la compañía. Su propio teléfono empezó a sonar. No el teléfono secundario. El personal. La pantalla mostraba el nombre Enrique Navarro. Su padre. Se levantó y caminó hasta el vasto ventanal, dándole la espalda al naufragio de la sala de juntas. Contestó la llamada. Estoy un poco ocupada. Papá. Dijo. Su voz llegó por la línea, despojada de su habitual condescendencia burlona. Estaba sustituida por algo que nunca había oído antes. Asombro. Acabas de sacudir los cimientos de la bolsa española. ¿Elena? Dijo. Todo el mercado está en caída libre. Todos hablan de ti. De alguna cláusula oculta. ¿Qué hiciste? Miró abajo hacia la ciudad de Madrid extendida bajo ella. Los coches en las calles parecían insectos diminutos e insignificantes. Todos corriendo por sus caminos predeterminados. Pensó en sus palabras en el restaurante. El insulto que iba dirigido a ella. La crueldad casual que encendió la mecha final. Es la mitad de tu edad y te lleva una vida de ventaja. Tenías razón. Papá. Dijo. Su voz tan calmada y clara como el cielo estaba a punto de volverse. Estaba por delante. Así que pasé la otra mitad de mi vida aprendiendo cómo accionar el interruptor. Colgó a su padre y salió por la pesada puerta de cristal al balcón ejecutivo de la Torre Vanguard. La tormenta había pasado. El aire estaba limpio. Afilado con el olor a ozono frío y asfalto mojado que subía desde 48 pisos abajo. La ciudad de Madrid. Recién lavada. Brillaba con una especie de claridad frágil. El cielo era del color de un moretón sanando. Púrpura y gris en los bordes. Con una luz pálida y acuosa rompiendo en el oeste. Por primera vez en horas. Tomó una respiración profunda y completa. Caminó hasta el borde. Las manos descansando en el acero frío y húmedo de la barandilla. Abajo. En el acceso circular del edificio. El caos había sido contenido y convertido en un tableau oficial y silencioso. Un solo coche de policía estaba allí. Sus luces aún parpadeando. Pintando el pavimento mojado en trazos silenciosos y rítmicos de azul y rojo. Las luces estroboscópicas captaban los charcos de lluvia, convirtiéndolos en espejos rotos y centelleantes. Dos agentes uniformados sacaban a Víctor Ramos de la entrada principal del vestíbulo. Sus manos estaban esposadas a la espalda. Desde esta altura parecía pequeño. Disminuido. Una figura patética y tambaleante despojada de todo su poder prestado. No miró arriba. No sabía que ella lo observaba. No sintió nada mientras lo miraba desde arriba. Ni ira. Ni satisfacción. Era como ver a un equipo de saneamiento retirar un residuo peligroso. El problema había sido identificado y se estaba disponiendo de él adecuadamente. Eso era todo. Su teléfono vibró en su mano. Era un mensaje de texto de su padre. Mitad de tu edad y ventaja. Recuerda. Era un intento torpe de broma. De reconciliación. Un esfuerzo por reencuadrar su insulto como catalizador. Por insertarse en su victoria. Quería ser parte de la historia. Ella no lo permitiría. Escribió su respuesta. Sus pulgares moviéndose con fría precisión. No compito con la edad. Corrijo el rumbo. Envió el mensaje y silenció el teléfono, metiéndolo en el bolsillo. La conversación había terminado. La puerta de cristal se deslizó abriéndose detrás de ella. Nora Peña salió al balcón. Un fino expediente bajo el brazo. Se quedó a su lado un momento. Mirando la ciudad. No la escena abajo. Entendía que el trabajo importante estaba hecho. Había sido una muerte limpia. ¿Elena? Dijo. Su voz tranquila.
Una declaración de respeto profesional. El Consejo está en pleno cumplimiento. Legal ya está redactando los papeles de indemnización para Armengol. La miró. Un destello de algo que podía ser admiración en sus ojos fríos e inteligentes. Una sola cláusula en el lugar correcto. Eso fue todo lo que hizo falta. Elena dio un leve asentimiento. Era el único reconocimiento que necesitaba pasar entre ellas. Eran dos mujeres que entendían que el poder no se trataba de gritar en salas de juntas. Se trataba de escribir las reglas que hacían irrelevante el grito. Nora se volvió y entró, dejándola sola con el viento y la ciudad. Levantó la mano izquierda. Durante las últimas 24 horas. El pequeño dispositivo sofisticado en su muñeca había sido su testigo silencioso. Su micrófono capturando cada confesión. Cada amenaza. Cada mentira. Había sido la caja negra de esta demolición controlada. Giró la corona. El mismo movimiento que usó para empezar la grabación en el restaurante. Hubo un suave pitido final del dispositivo. Una sola puntuación electrónica. Era el sonido de un punto al final de una frase muy larga. La recopilación de pruebas estaba completa. Se apartó de la barandilla y se volvió hacia la sala de juntas. La puerta de cristal se deslizó cerrándose y por un segundo su propio reflejo se superpuso sobre la ciudad herida y centelleante. La cara que le devolvió la mirada era pálida. Demacrada y completamente calmada. No había euforia en sus ojos. No había alivio. No era una heroína. No era una vencedora celebrando una batalla duramente ganada. La cara en el cristal era simplemente la de una persona que vio un fallo en el sistema. Calculó las variables y ejecutó la ecuación hasta su conclusión lógica e inevitable. Era una mujer que había hecho las cuentas correctamente. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Los dedos cerrándose alrededor de un pequeño cuadrado arrugado de tela. Era la servilleta de lino del restaurante El Dorado. Aún podía sentir la textura de la pluma contra la tela. La leve sangría de la tinta. No necesitaba mirarla. Las palabras estaban grabadas en su memoria. La simple instrucción que era tanto una amenaza como una promesa. El primer y último consejo que le dio a Alejandro Ruiz. Mantuvo la mano en el bolsillo. Los dedos envueltos alrededor del frágil y poderoso talismán. Un recordatorio de que a veces los problemas más complejos tienen las soluciones más simples. Un recordatorio de que no era lenta. Era precisa.